Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y de Monarcas Morelia, chantajeaba al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, de llevarse su equipo de fútbol de la entidad si no le aumentaban el presupuesto asignado por los michoacanos de 40 a 400 millones de pesos anuales, una copia fiel de lo que realizó en su momento Jaime Castro con los algodoneros de Guasave en Sinaloa. Salinas Pliego, empresario consentido de López Obrador, al grado de que el empresario no cerró sus empresas durante toda la pandemia y que soltara a los mexicanos, seguirán en el encierro hasta que se desapendejen, voltea a Sinaloa para hacer una sociedad gangsteril más que lucrativa con Quirino Ordaz, con el único afán de ordeñar recursos públicos. Por su lado, Quirino Ordaz no ha dejado de utilizar el presupuesto de Sinaloa como gasto particular para invertir miles de millones en construir, reconstruir y modernizar el puerto de Mazatlán para beneficiarse lucrativamente del turismo, como empresario hotelero que es. Sinaloa le apuesta al turismo, repite hasta el hastío en cuanto entrevista otorga a un pueblo que se ha convertido en una suerte de zombie. La nueva realidad es un cuento contado una y otra vez. Los grandes negocios se levantan con dinero público, en una normalidad mezquina. Los empresarios levantan fortunas con el disfraz del gobernante y con el servilismo de legisladores que se encargan de allanar el camino legal. Parafraseando a Salinas Pliego, la pregunta es directa al pueblo. ¿Seguirán en la negación y complicidad hasta que se desapendejen? Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Un tema que pues va a sonar aún más en estas semanas, en estos días. Se trata de la mudanza o el anuncio de mudanza que hizo el gobernador de acá de Sinaloa, en donde Monarcas Morelia pues tiene nueva sede acá en Mazatlán, Sinaloa, un estadio que hemos construido los sinaloenses para el negocio de los hoteleros, el negocio de Quirino Ordaz, y una normalidad ya esto del saqueo de las arcas públicas, en donde pues los empresarios de renombre hacen uso del dinero público sin ningún tipo de pestañeo siquiera. Estamos hablando de que el estadio de fútbol que ahora va a ocupar Monarcas Morelia, pues costó 700 millones de pesos. Esto lo acaba de anunciar Quirino Ordaz. TV Azteca, que es el propietario de este equipo, quería 400 millones de pesos que le diera el gobierno del estado de allá de Michoacán para que se quedara el equipo. O sea, toda esta serie de triquiñuelas, toda esta serie de robos al erario, pues parece que a nadie le interesa, y en lugar de pues reprobarlos, pues ellos quieren, hablo de los gobernantes y los empresarios, que les aplaudan. Hoy ese va a ser el tema. Créalo, es importante saber qué hay empresarialmente, comercialmente, qué hay detrás de todo esto. ¿Y qué deja a los sinaloenses y a los michoacanos, por supuesto, esto de la venta del equipo de fútbol? Para ello, le voy a presentar a mis compañeros y amigos, Ricardo Arnulfo Mendoza. Bienvenido otra vez con nosotros, Ricardo. Excelente día, gracias por acompañarnos y felicitaciones especiales para todos los marinos de México hoy en su día. Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Un saludo a todos, esperando que estén muy bien. Pues le digo, Monarcas Morelia es uno de los equipos que pues ha tenido más identificación en el fútbol mexicano, sobre todo con la gente de, por supuesto, de Michoacán. Pues ahora Grupo Salinas, que pues es dueño de TV Azteca, lo quiere vender, o parece ser que ya lo vendió. Todavía no hay una situación definida, aunque ya salieron a hacer algunos anuncios, Quirino Ordaz, por ejemplo, el gobernador de acá, pero todavía no hay una situación definida. Se supone, dice la gente del gobierno de allá de Michoacán, que el grupo Salinas Pliego, este millonario, segundo millonario de acá de México, solo detrás de Carlos Slim, pues quería 400 millones de pesos anuales. Ese era el chantaje que le estaba dando al gobierno del estado de Michoacán. No quisieron porque no tenían ese dinero,
y parece ser que se muda acá a Mazatlán. ¿Qué le está dando? ¿Qué le va a dar el gobierno de Mazatlán? Aparte del estadio, ¿qué es lo que le ofrece Quirino Ordaz a nombre de todos los sinaloenses? Pues todavía no lo sabemos. El secretario del gobierno michoacano, Carlos Herrera Tello, habló el sábado 23 con Severiano García Ruiz, director general del fútbol azteca. Los empresarios locales no le aportan dinero al equipo y el equipo pierde el 25% de asientos porque estos los tiene el gobierno del estado en una especie de comodato y ya los vendió a perpetuidad. El equipo ha recibido, óigalo usted bien, por ahí de 40 millones de pesos anuales del estado michoacano, del estado de allá, para pues que pueda estar activo ahí en el fútbol mexicano. 40 millones de pesos anuales no le son suficientes a Grupo Salinas y por eso es que lo quiere cambiar. Invirtieron 49 millones de pesos en 2011 para remodelar el estadio. A cambio, la directiva ha comprometido por escrito a hacer labor social, como dar autógrafos a los aficionados y sobre todo presentarse con mítines políticos ahí con los gobernantes. De esto que también ha estado por escrito, dicen los michoacanos que tampoco ha habido absolutamente nada. Es decir, ahorita le vamos a dar otros números, le vamos a dar otra información muy importante, pero aquí lo que estamos viendo es que los empresarios de gran calaje, los que están muy cerca del gobierno federal, como en este caso es Grupo Salinas, de Salinas Pliego, bueno, pues van a aprovechar la bonanza que ahorita tienen para llevar todo lo que puedan llevar de lo que es el recurso público a sus empresas. Es lo que estamos viendo en esta mudanza y nadie habla de lo que le están quitando al pueblo. O sea, el patrimonio público, nadie lo defiende, ni el gobierno federal, ni el gobierno estatal, ni los empresarios, por supuesto, menos las cadenas de televisión que son las que están metidas en las transmisiones de estos partidos. Alejandro, desde 2010 somos el estado que más dinero le ha invertido a estadios, por ahí de casi 4,000 millones de pesos. Somos el primer lugar en eso, en inversión a estadios para dárselos a empresarios. Ahora eran locales, ahora estamos viendo que Quirino Ordaz pues ya no nomás le construyó estadios a locales, ahora está construyendo estadios para gente pues de otras partes del país. Vemos que en esta zozobra que tenemos los que pagamos impuestos al ver que nuestro dinero va a dar a manos de empresarios multimillonarios para hacer grandes negocios de espectáculo, absolutamente nadie habla a favor de lo que es el patrimonio público en este estado. Este es un negociazo, 700 millones de pesos nos costó el estadio, aquel empresario quería 400 millones de pesos anuales. Dice Quirino Ordaz también que el equipo es de TV Azteca, pero después salen noticias diciendo que en Sinaloa lo compraron por 400 millones de pesos. Nadie sabe quién compró a ese equipo. Hablamos con algunos, o tenemos datos de algunos empresarios de mucho dinero aquí. Ninguno dice yo le entré o algo así. Entonces queda volando absolutamente todo. Lo único que sabemos es que otra vez el saqueo está a todo lo que da. Yo lo que veo es, a raíz de este tema, se desatan otros muchos temas. El principal es que los gobiernos de Sinaloa y el gobierno federal también les ha dado por construir estadios. Me imagino que es para medir el nuevo índice de felicidad del pueblo, ¿no? Porque de esa manera van al fútbol y se sienten felices del júbilo. Pero aquí en Sinaloa tenemos 3 sexenios ya donde marcadamente se ha dedicado mucho a la infraestructura para estadios. Juan Millán con un equipo Dorados que terminó en la bancarrota, en la quiebra. El caso de Maloba, que le entregó el estadio de béisbol de Culiacán a la familia Ley. En el caso también de
López Obrador, que viene e impulsa el estadio de béisbol en Guasave y que nunca se supo cómo les fue esta temporada, si quebraron o se levantaron. Y el caso más reciente es Quirino Ordaz Coppel, que lo hace en una situación donde de lo que menos se debe de hablar en estos momentos es de inversión para construir estadios. 700 millones de pesos que qué bien le caerían a los sectores productivos, a los sectores marginados de la población en estos momentos. El comercio, la planta productiva, la construcción, los sectores económicos de Sinaloa se están quejando de que el gobierno del estado tiene una deuda cercana a los 20,000 millones de pesos con ellos. 20,000 millones de pesos. 7,000 millones de pesos servirían mucho para abonar y para aliviar esta situación de crisis. Yo no sé si esto es nada más un distractor. Este pleito que se abrió más que nada con la afición de Monarcas y la afición que quiere recibir a Monarcas en Mazatlán. Porque he visto crónicas donde la afición era protagonista y dice, oye, pero si nosotros dejábamos de comer para pagar las entradas y ir a ver a Monarcas, nunca lo dejamos solo al equipo. Nada más una cosa para la gente que es de otra parte del país. En Sinaloa no existe la afición al fútbol como lo que está diciendo Alejandro de los aficionados de Morelia. Sí, pero sí se está creando una fiebre en Mazatlán también futbolera de respaldo a esto, ¿no? Entonces la gente no está viendo la opacidad, no está viendo el menoscabo que ese dinero genera en actividades esenciales, sobre todo en estos momentos de coronavirus. La gente no está viendo cuestiones que nos deberían de preocupar a todos como sociedad, y lo que está viendo es que vienen Monarcas a Mazatlán. Entonces todo esto yo no lo entiendo en estos momentos, porque precisamente ese ostracismo, esa opacidad que existe en el gobierno no aporta elementos ahorita para decir qué es lo que realmente está sucediendo. Yo digo una cosa, si esto se conflictúa al nivel que amenaza con conflictuarse en todos los sentidos, legal, en el lado de las comunidades afectadas, en el lado de los trabajadores, trabajadores afectados porque se cambia el equipo hacia Mazatlán, eso si esto se conflictúa no va a prosperar. Casi te lo anticipo, porque estos negocios cuando llegan a un nivel de conflicto, de pleito, de inconformidad, no prosperan y no se concretan. Entonces, creo yo que esas acciones que están interponiendo algunos sectores de Michoacán contra el gobierno de Sinaloa pueden hacer una bola de escándalo que eche para abajo todo esto. Eso es lo que yo creo en estos momentos, sin tener muchos elementos de cómo está la negociación. En este caso vemos estos empresarios chantajistas totalmente para que se queden o se vayan a otros lugares. Es el caso de Jaime Castro. Jaime Castro quería por ahí de 3 millones de pesos para que Algodonero se quedara en Guasave. Nosotros pudimos constatar que se le dieron 16 millones de pesos y el equipo desapareció, y de esos 16 millones de pesos que se le dieron, jamás nadie habló, mucho menos el Congreso o alguna autoridad. Es el caso de TV Azteca. A ellos se les estaba dando 40 millones anuales para que Monarcas permaneciera. 40 millones les estaba dando el estado de Michoacán, pero ellos querían 400 millones. O sea, imagínate esa envalentonada. No cierro Electra, no cierro mis negocios, le digo a la gente que no sea tonta, que salga, que no existe el virus. O sea, todo esto que ha hecho este personaje de mucho dinero enfrente de incluso el gobierno federal, ¿no? Ahora se muda a Mazatlán y el mensaje que yo veo que está mandando es, ahí está, es una mina de oro. Ahí es donde puedo sacar dinero, pero de todos lados, ¿no? ¿Y sacarle dinero a quién? Pues a los sinaloenses. Claro que sí. El deporte es verdad, el deporte es una mina de oro, pero para los empresarios y para los políticos. El deporte nace en nuestra Constitución como un derecho humano. Nuestra Constitución señala que toda persona tiene derecho a una cultura física y al deporte, y que el Estado es el que debe de proporcionar las condiciones para que se haga deporte y cultura física. Sin embargo, a pesar de que existe un enorme presupuesto para cumplir con este derecho humano a la población,
Hemos visto que los empresarios y los políticos se han apoderado de ese presupuesto y, como tú dices, lo han estado utilizando como una mina de oro. ¿Por qué en Mazatlán? ¿Por qué construir un estadio de fútbol de esas magnitudes, con esa proyección, en Mazatlán? Bueno, pues porque de ahí es el gobernador, y la única actividad que hemos visto que le interesa al gobernador de Sinaloa, pues es el turismo. No hay otra actividad que le interese. No saca la cara por los productores agrícolas. La actividad ganadera la llevó a cero completamente. No hay otro interés en el gobernador, solo el turismo, y siempre y cuando sea en Mazatlán. Ellos se saborean con crear ahí un estadio de fútbol que jale turismo del estado de Sinaloa, del estado de Durango, de Chihuahua, de Coahuila y de Nuevo León. Se imaginan el estadio lleno, los hoteles llenos, pero no están pensando en lo que decía Alejandro, en el enorme rezago que se está generando en el estado de Sinaloa, en lo que debiera de ser, por un lado, la infraestructura social. ¿Cuál es la infraestructura social? La que tiene que ver con que nuestros pueblos tengan agua potable, drenaje, electricidad, buenos caminos, hospitales, clínicas. Deportivas, eso no lo están viendo. Y ahí se está generando un rezago. Mira, nada más para abonar a tu comentario. Sí. Dices, nadie está... ¿Tú crees que alguien, aparte de nosotros, nadie se ha manifestado, ningún medio de comunicación, ningún político, ninguna asociación civil, nadie se ha manifestado en contra del saqueo? No de que haya fútbol, óigalo bien, no de que haya fútbol ni que haya estadios, no, en contra del saqueo. Si quieren estadios, que los hagan ellos. Si quieren equipos de fútbol, que los compren ellos. ¿Pero por qué los tenemos que comprar nosotros? ¿Quién, aparte de esta mesa, pues está alzando la voz en eso? ¿Tú ves a alguien? No veo a nadie. Incluso qué bueno que me invitaste al programa y con ese tema, porque yo tengo mi origen en la zona rural, en una sindicatura, y he tenido la oportunidad de recorrer casi, no todas, pero casi todas las sindicaturas, comunidades de mi estado, y cuando tú ves los campos deportivos, entre comillas, que no son más que lotes de terreno que la misma comunidad los dona al municipio, pero que no le instalan una lámpara para que jueguen los jóvenes en la noche, no le instalan portería, red, nada. Así como la gente donó ese terreno, así se encuentra. Y les pesa meterles 1,000 pesos a un campo deportivo. No invierten en campos deportivos en las colonias populares, en las sindicaturas, en las comisarías. Entonces, eso es hablando del deporte, pero lo que yo te decía, la infraestructura social, de acuerdo a los datos que presentan las mismas instituciones de evaluación del gobierno, señalan que cuando se construye un estadio, no importa si es de fútbol o de béisbol, esa inversión abarca 15 años de rezago en infraestructura social. Por eso cuando vamos a las comunidades no vemos que haya cambios, pues. Siguen igual o peor. ¿Por qué? Porque no se les está invirtiendo ni en el deporte ni en ninguna otra cosa. Pero tanto diputados y vemos el negociazo, ¿no? Empresarios, sí. Ahí llevan la despensita, sí. Y ahorita, a esos lugares. Sí, es que también nuestros diputados, y no importa si son federales o locales, no les interesa a ellos. Ellos también tienen una responsabilidad por omisión, porque ¿cómo es posible que nuestros diputados son los que autorizan el presupuesto que va a gastar el gobernador y que no les importe en qué lo gasta? Pues ahorita haz de cuenta que a los diputados alguien les enseñó pues que al pueblo con una bolsa de dulces, como a los niños los haces felices, con una despensa. Y todos optaron, ¿no? Dijeron, bueno, pues hay que sacar 6 millones de pesos de los ahorros, vamos comprando 6,000 despensas y salimos los 40 diputados a repartir despensas. ¿Qué significa una despensa para la población? Van y te dan 300 pesos, porque eso vale una despensa, 300 pesos de mandado, en donde ellos eligieron qué vas a comer. Es 1 kilo de frijol, 1 de azúcar, 1 de arroz, 1 de harina, 1 de etcétera, pero son 300 pesos y es todo lo que le van a dar a la gente. Y no se dan cuenta los inocentes, por no decirles otra palabra más fea, que viene siendo ignorantes, que mientras ellos andan repartiendo despensas,
el presupuesto que ellos autorizaron se lo están repartiendo los empresarios y los políticos. Entonces, sí, entonces ¿para qué queremos una auditoría superior del Estado? ¿Para qué queremos una Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas? ¿Para qué queremos una fiscalía en el Estado si no se aplica la ley? Y todo está a favor. Porque simplemente yo estuve analizando los decretos federales que se emitieron, tanto por el presidente de la República como por el Consejo de Salubridad General, que es la máxima autoridad sanitaria en el país. El gobernador de Sinaloa es el único gobernador que no respetó esos acuerdos, que son de orden federal. Entonces, puso en riesgo la salud pública de los sinaloenses, creó más contagio en la población, y eso es motivo para juicio político y destitución, porque al haber omitido la aplicación, el respeto a esos decretos que le están ordenando que las actividades esenciales ya están establecidas por el gobierno federal, y él decidió que no, que también la venta de cerveza es una actividad esencial. ¿Y qué fue lo que ocasionó? Lo que ocasionó fue que la población se contagió más de ese virus, y ahora está con el problema de que ofreció que iba él a entregar un hospital general para que ahí se atendiera a la población. Este es el hospital general todavía. Está vacío el hospital general, ¿no? Y los muertos aumentando, los contagiados aumentando. Entonces, aquí es necesario que no solamente, como tú dices, no solo esta mesa se exprese en contra de ese saqueo que están haciendo, sino que también los diputados locales y federales cumplan con su deber. ¿Por qué los diputados federales? Pues ellos son los que autorizan el presupuesto federal. De ahí vienen los recursos federales a los estados y no le dan seguimiento, pues, para que se verifique en qué se gasta, y a aquel que desvíe recursos se le aplique la ley de manera ejemplar para que aprendan. Eso tiene que ser parte de la nueva normalidad que dicen, una nueva cultura. Eso es lo que debería de ser, pero ahora vemos que si de por sí no trabajaban, ahora están ahí nada más en enlace. En forma virtual trabajan ahora. El estado de Michoacán otorga 50 millones de pesos para el deporte anuales allá en ese estado. Después del gasto corriente y las nóminas, quedan 10 millones de pesos para invertirlos en todo lo que ustedes están diciendo. En el deporte popular. El deporte popular es todo el que hace usted afuera, que hacen torneos y todo esto. El deporte social, todo aquel que hace usted caminando, que viene también con lo que es actividad física. Y el deporte, que esto es importantísimo, de alto rendimiento. Aquel que van a las Olimpiadas, aquel que se habla de una Olimpiada Nacional. Bueno, pues estos 10 millones son lo que le queda al gobierno de allá de Michoacán. Aquí se habla, por ejemplo, que Quirino invierte 1,000 millones de pesos en el deporte. Si 700 millones van a dar allá, 300 millones van a dar a otro estadio, quedan por ahí de 50, 40 millones de pesos, o sea, menos de la cantidad que queda allá en Michoacán para meterlo a todo lo que es la infraestructura del deporte en todas estas áreas o en todos estos niveles. Eso quiere decir, Alejandro, que le importa un pepino al gobierno del estado en darle una infraestructura para que los jóvenes, los niños, practiquen y desarrollen actividad deportiva. Yo creo que es muy inexplicable, bueno, o muy explicable, que cuando entra prácticamente ya el último trecho de su gobierno, porque en octubre de 2021 tendrá que irse, el gobernador rompa ciertas formas que había cuidado en el resto del sexenio. Y es muy inexplicable que en esta situación de pandemia por coronavirus, y donde Sinaloa está dentro de los lugares de mayor contagio y muertes, salga el tema del fútbol. O sea, él lo saque, ¿no? Él lo saque. Sí, exactamente, ¿no? Pero también es muy sospechoso que el beneficiario de todo esto sea Ricardo Salinas Pliego, el consentido, el empresario consentido de Andrés Manuel López Obrador, el que incitó a la desobediencia de toda la estrategia anticoronavirus. El que se burló de eso. Y el hombre que está... medidas sanitarias. Se está posicionando como uno de los más ricos empresarios. Yo creo que es el siguiente, para ver el siguiente más rico. Él quiere ser el siguiente más rico.
creo que en el momento, en los sexenios anteriores, como emergió Carlos Jorge Janrón, como de los ricos de los más ricos, y que al gobierno de Maloa le prestaba cantidades sospechadas y le pagaban un interés altísimo. Ahora viene Ricardo Salinas Pliego a comerse ese pastel. Por el mismo caminito. Servido. ¿Sí? Y hecho al antojo de él. Eso se me hace muy sospechoso a mí. Pero todo... insisto. A costillas de los sinaloenses, ¿no? Eso es lo peor. Insisto. Esto pareciera que como sociedad no nos importa. Porque si tú preguntas en Mazatlán ahorita en estos momentos, la gente está alegre porque va a llegar el equipo Monarcas a Mazatlán. Nadie cuestiona. Pero, ¿cuánto le está saliendo per cápita a los mazatlecos? ¿Cuál es el gasto per cápita a los mazatlecos para que tengan fútbol? Aparte van a tener que pagar las entradas correspondientes. Toda esta bruma de opacidad, de silencio, de escándalo incluso que se llama sobre esto, a mí se me hace que un negocio, cualquier negocio, no puede prosperar así y no va a salir así. Bueno, para usted que nos acompaña en otra parte también de la República, le quiero decir que se habla de esos 400 millones que cuesta el equipo Monarcas y que alguien, según Quirino Ordaz, alguien lo compró. Pero en medios nacionales ha salido que Rodolfo Madero, Grupo Alerta Televisión del Pacífico, negó estar interesado. José Antonio Toledo Ortiz, dueño de los Venados de Mazatlán, otro que también le construimos un estadio por más de 600 millones, no confirmó que quiera ser socio comercial. Se hablaba que él iba a estar detrás de Quirino Ordaz, como lo fue los de Nicolás allá con Juan Millán. José Duvigilio Carranza de Los Atunes no contestó la solicitud de entrevista de los medios nacionales. Eric Arellano, Grupo Arte de Leones de Yucatán, aseguró que no participará. Alfredo Aramburo, el nuevo dueño de Algodoneros de Guasave, que se lo sacaron de la manga, aseguró que no participará. Y por supuesto, desde el centro del país, el rumor más fuerte es que Jesús Vizcarra Calderón sea el que agarre esto porque pues tiene todo el dinero que pueda soportar todos estos gastos y todo eso, y aparte pues toda esta situación política de que siempre se habla de él como posible gobernador en un futuro, o que va a poner a alguien como ya lo puso en esta ocasión, y él va a estar detrás de todo esto. Por el nombre los conocerás, los carniceros de Mazatlán o los atuneros de Mazatlán, vas a saber luego quién es. Pues sí, pero de todas maneras, como aquí los Dorados de Sinaloa, y todos sabíamos que no tenía que ver con esto, sino con el negocio dorado, el reciente negocio dorado. En este caso, cuando dicen que ya tienen todo fríamente calculado estos empresarios de Mazatlán, por supuesto, Quirino Ordaz, hotelero, lo único que le importa es el turismo. Ellos le están apostando a todo este turismo, como dijo Ricardo, de Durango, de Torreón, de Chihuahua. En este caso, seguro por el conocimiento que yo tengo del fútbol, quienes van a abarrotar ese estadio es la gente de Torreón, la gente de Laguna. Ellos son súper futboleros y esta gente sabe que ellos son los que van a invadir Mazatlán, como ya lo invadieron. O sea, el turismo que sostiene Mazatlán en estos momentos es el turismo de esos lugares. Los sinaloenses pues van y vienen, pero no como la gente de allá. Estamos llegando al final. Yo creo que queda muchísimo todavía por platicar de esto. El sábado lo invito, el sábado próximo vamos a tener otro programa dedicado exclusivamente a esto, pero a todo lo que es la documentación, la investigación con documentos acerca de ese estadio en nuestro programa. ¿Cómo se llama el programa que tenemos los sábados? El Poder de la Razón. Recuerde, acompáñenos el sábado próximo con este tema, se va a poner muy, muy bueno. Gracias por acompañarnos, nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre. Hasta luego.